A pesar de los inconvenientes, poder acompañarnos esta tarde. Vamos a hacer un poquito más breve el tema de la introducción. Le doy la palabra al Padre Pablo para dar las bienvenidas correspondientes, por favor. Só um instante. Bueno, buenas tardes. Nuevamente Pronto. disculpas por este atraso. Bueno, ya saben, soy el Padre Pablo y les doy nuevamente la bienvenida a los encuentros formativos temáticos que organiza REIVA, la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, que es una red educativa de la Iglesia Católica para la Amazonía. En esta oportunidad nos va a acompañar la hermana Inés Ochoa, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros y para guiarnos en la primera sesión de aprendizaje sobre el siguiente tema: diseño o creación de materiales bilingües, que es un tema propicio para las escuelas de los pueblos originarios. Ella nos va a dar cuatro sesiones. Esperamos que esta primera sesión de aprendizaje pues sea de provecho para los docentes y líderes indígenas que nos acompañan desde varios países de la región amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Guyana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy la palabra a Ana Gabriela, que nos ayudará en la conducción de esta sesión. Gracias, Padre. Hermana Inés, voy a compartir su diapositiva de oración. Si puede ver en su computador, por favor. Ya la veo. Le dejo aquí el celular y voy al computador. Sí, muy bien. Puede iniciar, hermana. Hermana Inés. ¿Sí? Sí, puede iniciar. ¿Puede ver la oración? No la veo. Solo veo su nombre, pero no veo el video. ¿Todos los demás pueden ver la oración? No, Ana Gabriela, no se ve nada proyectado. No se ve nada. Enseguida, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. ya se ve la oración. Puede seguir, hermana Inés, por favor. Ya. Vamos a orar porque necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder discernir, compartir, aprender y pedirle al Señor que podamos ponerlo en práctica. Podemos ir siguiendo la oración cada uno desde su computador. Espíritu Santo, haz que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios. Que mi corazón esté abierto al bien. Que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios todos los días. Leamos de Hebreos 1:2. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hasta que en estos últimos días, hasta estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Dios habló a nuestros antepasados de diferentes formas, por medio de la naturaleza. Nuestros antepasados fueron mirando la naturaleza y descubriendo a Dios ahí. Pero también nos habló por medio de la comunidad. La organización, las asambleas, los dirigentes, son maneras de que Dios tiene para hablarnos. Pero también mirando la destrucción de la naturaleza, y nosotros sentimos que Dios nos habla. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesús. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación.
Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, está presente y Él es el camino, la verdad y la vida. Démosle gracias a Dios porque Él está presente, ya que nos ama tanto que mandó a su único Hijo para nuestra salvación. Entonces, en nuestra reflexión lo tenemos al Señor en medio de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Siguiendo, voy a dar lugar a su presentación de PowerPoint. ¿Sí se me escucha, Anita? Sí, voy a corroborar con la audiencia, por favor, un segundo. ¿Pueden escuchar bien a la hermana Inés? Sí, Gracias. Sí, hermana, podemos seguir. Bien, para empezar esta sesión, yo había pensado que podría escuchar el aporte de algunos de los pueblos sobre la encuesta que envié. Pero como no nos estamos escuchando y estamos un poco atrasados, para poder entrar propiamente en la temática de los materiales, necesitamos tener claridad sobre la cultura. Y vemos aquí, la cultura es la vida de un pueblo. Toda la vida del pueblo es la manifestación de lo que tienen en su interior, en su cosmovisión, y eso se va manifestando. Todo eso es cultura. Factores que determinan una cultura. Como vemos ahí, nosotros podemos darnos cuenta que hace muchos años los indígenas vivían en su propia tierra, en su selva, con su modo de vivir. Ahí habían desarrollado su cultura en un ambiente de la naturaleza. Al venir la conquista, ustedes ven que ya su tierra fue transformándose. ¿No? Ya no hay las casitas, ya empezaron a haber pueblos, la gente a andar a caballo, y los territorios que eran de los indígenas van transformándose en huertos, en siembras que se tenían en ese momento. Pero después ha evolucionado tanto que esa cultura se va transformando en una ciudad como ahora. Vamos a ver también que cultura es la relación del ser humano con la naturaleza, la relación de las personas entre sí y la relación de la comunidad con el Ser Supremo. Eso tenemos que tener en cuenta para poder leer y escribir nuestra propia historia. Y cada persona tiene derecho a vivir y a desarrollarse en su propia cultura. Vemos que hay tanta variedad de culturas y cada persona tiene derecho de desarrollarse en la cultura que ha nacido, que va aprendiendo y que va desarrollando. Para que la cultura se desarrolle, necesitamos la educación. La educación integral de todo grupo, pues necesita una educación liberadora que parta de su cultura, en su idioma y que responda a la problemática actual. Estos tres elementos tenemos que tenerlos muy en cuenta. Que la educación necesita partir siempre de la cultura, ¿no? Y tiene que ser en su idioma, y la educación tiene que ser para que la gente se desarrolle respondiendo a la problemática actual. Y eso ya no es solos, es dentro de un ámbito de interculturalidad. Los docentes debemos conocer la cultura del pueblo con el que compartimos. Es el fundamento antropológico. Las características culturales determinan
el eje transversal del tratamiento de los contenidos. Vemos aquí una espiral que viene a representar el eje transversal. Pongamos que el eje transversal de este pueblo es la naturaleza. Entonces, con esa temática que va tratándose en cada una de las materias, lectura, escritura, etcétera, va teniendo como importancia la naturaleza. El eje transversal es un principio recurrente que emerge de la ecología, de la sociedad o de la espiritualidad, y aparece entretejido en cada una de las áreas curriculares. En la práctica pedagógica integra los campos del ser, quehacer y vivir. Son conceptos, principios y valores que actúan y orientan todo el quehacer educativo. Y es el trabajo de cada día en que se va entretejiendo toda la materia. A ver, aquí pongo unos ejemplos de tratados de forma transversal. Puede ser un eje transversal, la naturaleza, o sea, la educación ecológica. El sentido comunitario, que es lo característico de los pueblos indígenas. La educación de los valores culturales. Puede tomarse también como eje transversal la interculturalidad según los pueblos, el bilingüismo, el cuidado de la salud, el respeto entre seres humanos o la educación a partir de la cosmovisión. Estos son unos posibles temas, unos ejemplos de seguir la transversalidad. Cada institución, de acuerdo a su realidad, puede elegir un eje transversal para que sea el tratado de todas las materias planificadas en forma de ciencias integradas. Los ejes transversales reflejan la preocupación que se tiene por los problemas sociales, ecológicos o espirituales y que conectan la escuela con el entorno. Para esto se considera 6 competencias transversales que constituyen el corazón del tema. O sea, en cualquier eje transversal no puede faltar la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, iniciativa y aprendizaje permanente, efectividad personal y conducta segura. Teniendo en cuenta el eje transversal, se determinan los contenidos de la enseñanza de los fonemas y grafías. Ejemplos de contenidos para el interaprendizaje de lectoescritura para segundo año de educación básica. Estos son simplemente ejemplos, pero que después cada institución tiene que determinar cuáles serían sus contenidos. Aquí proponemos Soy Guarani, mi casa es la selva, porque el eje transversal es la selva, es nuestra madre. Veo los animales en la selva, el agua es necesaria para vivir, las mujeres van a pescar, papá viene de la selva, construimos nuestra casa con plantas, cuidamos nuestra salud, nuestros alimentos están en la selva nos encontramos con Dios, los mayores son sabios. Este aporte que he puesto como simples ejemplos nos va a llevar a trabajar una tarea para el 15 de abril. Cada reiva debe determinar el eje transversal para el interaprendizaje del segundo año de educación básica. Y a cada reiva pues, puede proponer, según su realidad, cuál sería su eje transversal.
Y teniendo en cuenta el eje transversal, van a señalar los contenidos que pueden tratarse en las lecciones de lectoescritura. Entonces, esos dos trabajitos para el 15 de abril. Ahora vamos a ver si hay preguntas y poder ampliar la explicación que hemos dado tan rápidamente. Damos espacios para hacer preguntas. Si está claro lo que es un eje transversal, alguna duda que tengas respecto a los conceptos emitidos por la hermana Inés, por favor, pueden hacerlo por chat o levantar la manito digital. Hermana, una pregunta. ¿De qué manera el eje transversal ayuda para la creación de materiales E y B? Ya, el eje transversal es como la base de ir elaborando los materiales, porque del eje transversal van a salir los contenidos. Por ejemplo, para enseñarla, después en la próxima reunión vamos a sacar los fonemas que más se utiliza en un idioma, en cada idioma. Entonces, de acuerdo a esas grafías o fonemas que escuchemos, vamos a hacer un orden de las letras que se van a enseñar. ¿Qué letras se enseña primero, qué letras segundo? Y eso, de acuerdo al eje transversal, salen los contenidos. En los contenidos van el orden de las letras que se van a enseñar en cada clase. Y del orden de las letras, entonces ya explicaremos cómo se estructura una lección con el eje transversal, con el contenido y con la letra que se va a trabajar. Gracias, hermana. Otra pregunta. ¿Cómo podemos elegir el eje transversal correcto en nuestra comunidad si trabajamos el tema bilingüe, intercultural y la ecología? ¿Se puede tener más de uno? Sí, pero hay una relación. Supongamos que dice que el eje transversal es la ecología. Y la ecología, pues, no es algo que esté solo, ¿no? La ecología se va manifestando en la comunidad. Cómo la comunidad, por ejemplo, defiende su tierra, evita que haya la tala de árboles. Entonces, va relacionado. Y también dentro de esa temática, también puede ir un mito, o un cuento, un juego, una ceremonia que hagan. Entonces, una de las ideas nuestras es que todas las materias, todas van relacionadas unas con otras, pero se relacionan a través de un eje transversal que es el que une. No solamente ya ahorita estamos hablando de lectoescritura, pero todas las demás materias vamos a hablar a partir de algo ecológico, vamos a partir para enseñar los demás contenidos y también para que vayan leyendo, porque ¿de qué van a leer los niños? Van a leer de lo que están escribiendo, de lo que están trabajando con sus papás, de lo que produce la tierra. Entonces, una de nuestras ideas es que toda la educación es interconectada, una materia con otra. No nos quedamos solo en repasar una letra, sino que al enseñar la letra estamos reforzando toda la cultura. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Sí, yo tengo una pregunta.
Sí, hermana. Hermana, nosotros aquí en Mamahuerre, Ujaché, en Colombia, en Caquetá, los docentes ya están, pues pienso yo que ya tenemos el eje transversal, que es a través de la chacra y territorio. Y el otro es el Puey y arte, que es la maloca y el arte. Entonces, en base de esas dos eh, temas, digo yo, se viene relacionado ya las áreas, ya todo tiene que ver las áreas fundamentales como las otras áreas anexas a las fundamentales, van relacionadas a ese tema nomás, a chakra y territorio y el otro también PUE y arte. Entonces no sé si estamos bien o cómo vamos. Me parece maravilloso, me parece, si ya están trabajando, pues por ahí va la cosa. Que todo, porque el pensamiento indígena es integrativo, es global, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a dar un tema, lo vamos relacionando una cosa con otra, me parece muy bien lo que están trabajando, muy bien. Y entonces, yo no sé si ya tienen algún trabajo también con el asunto de la enseñanza de la lectoescritura, porque de ahí salen las letras, el orden de las letras que se quiera trabajar, que se quiera enseñar. No, hermana, eso todavía no se ha llevado a cabo. Se han venido lingüistas, se han venido desde la universidad de, se me olvidó ahorita la universidad que vino acá y ya la Universidad Nacional y vino y estipuló con ellos y habló con ellos sobre ciertas ciertas ¿cómo es? Del abecedario, cierto, el alfabeto, y lo vinieron a ellos mismos a decir qué letra iba y qué letra no iba, porque aquí también tienen otros grupos que se han anexado al coreguaje, entonces los unos los hablan de una manera, los otros lo hablan y lo escriben de otra manera, entonces aquí se unificó un criterio y ellos lo han asumido, entonces ya se tiene aquí un alfabeto propio. Ya, muy bien, hasta ahí está muy adelantado. Pero el orden del alfabeto que se determina lingüísticamente, podemos decir que solo es un paso para determinar el alfabeto en el orden que se va a enseñar. Ya, supongamos en castellano decimos A, B, C, D, etcétera, pero la letra que se utiliza para empezar a enseñar las palabras es la M. Y en cambio, en otros idiomas empieza con la I, por ejemplo. En otros idiomas me ha tocado que empiezan con la P. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el sonido que tiene más incidencia en la oralidad. Entonces, está muy bien tener el alfabeto y también se ha procurado en muchas partes, por ejemplo en el quichua, que sea unificada la escritura en todas partes. Pero ya para enseñar las letras hay que ver, estudiar con las personas mayores que digan oraciones y de ahí sacar el sonido o el fonema que tenga mayor incidencia. Y para enseñar la lectoescritura hay que partir de ese fonema o en ese orden de los fonemas. Porque si escogemos 2 o 3 fonemas que tienen mayor incidencia, al poco tiempo los niños ya empiezan a leer porque encuentran las mismas letras en cada palabra o en cada oración. Y es facilísimo pasar al idioma, aprender a leer y escribir en el idioma materno. Muy bien. A ver, hermana, voy a colaborar un poco con el tema del primer paso. La hermana, como tarea para la siguiente sesión, menciona que cada comunidad vea cuál es el eje transversal que incide más en la comunidad.
Creo que aquí la mayoría tiene mayor incidencia con la naturaleza, porque creo que todos en distintas sesiones han explicado de que la conexión que tienen con su cosmovisión y demás es mucho el tema del fuego, del agua, de la tierra. Entonces, la hermana explica que el material que vayamos nosotros a elaborar sea en base a ese eje que es más notorio en nuestra comunidad, en este caso la naturaleza. Entonces, todos los materiales que vayamos a realizar con la hermana vienen sacados con la temática naturaleza. Otra comunidad puede ser más espiritualidad, otra comunidad puede ser más de cosmovisión. Entonces, eso es lo que la hermana pide que ustedes analicen en su comunidad, cuál es de mayor impacto que tiene para desde ahí partir con el material pedagógico. A lo que va la primera pregunta que le hacen, hermana. ¿Cuál sería el primer paso para elaborar el material pedagógico y en qué materia sería bueno comenzar? Ya, bueno, ya teniendo el eje transversal y teniendo claridad los contenidos abarcan en una forma integral, porque si hablamos de naturaleza, también vamos a hablar de sociedad, de la comunidad y también de espiritualidad, porque todo va unido. Entonces, el primer paso ya es el eje temático, el segundo paso es tener los contenidos, el tercer paso es ver las letras que más incidencia tienen en la oralidad, porque se supone que los pueblos indígenas son orales. ¿Cuál es el fonema que tiene mayor incidencia? Y después de eso, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer el tratamiento de cada uno de los temas, teniendo en cuenta qué letras en una comunidad puede ser que en su idioma la letra de más incidencia sea la M. Yo tengo preparado un ejemplo, pero con la M, porque es el castellano y tal vez sea en este. Ahora, una cosa que yo tengo que ver, según lo que me han mandado los dos aportes que enviaron, no sé, hay también un poco de dificultad quizá con el idioma, porque algunos pueblos están perdiendo el idioma y a mí me tocó trabajar en un pueblo donde el idioma, ellos reconocen que el idioma materno ya ahora es el castellano y que quieren aprender en castellano para después ya pasar como segundo idioma, pasar al idioma propio. Por eso, todo eso, para lo de la lingüística, yo pienso que es la próxima reunión del 15. Gracias, hermana. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre a qué se refieren los ejes o cómo seleccionar o cómo elegirlo en su comunidad? Dicen Gabriela, medio me atrasé también, o sea, no se escuchaba luego mi audio, así que estoy medio atrasado en cuestión del tema de la producción de los materiales. Ahora no estoy bien claro cuestión de los transversales. Se habla de, ¿cómo se llama? De los ejes transversales, de los contenidos, eso no me queda muy claro. El contenido sobre qué vamos a trabajar. Eso sería mi pregunta, Ana Gabriela. Gracias, profe Petrona. Hermana Inés, por favor. Ya, muy bien. Mire, yo ahí puse unos ejemplos nomás de ejes transversales. Normalmente en los pueblos indígenas, por lo menos el que me ha tocado, ha sido el eje ecológico, o sea, la naturaleza, tomando la naturaleza como tal. Y la Amazonía, pues casi toda la naturaleza todavía es la selva. Ya. Entonces, si un pueblo, por ejemplo, su comunidad elige un eje transversal de la ecología, o sea, la naturaleza, de ahí vamos a ver qué contenidos vamos a trabajar.
Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre ahorita, ¿no? El agua, porque el agua es tan importante, es donde hay cascadas, quebradas, lagunas, bueno, ese puede ser un contenido, pero de ese contenido vamos a ver una oración para saber qué letra vamos a enseñar, por ejemplo, con el agua. Después vamos a decir, supongamos, hay animales de cacería. Hay tales animales, tales, muy bien, tratamos los animales, tratamos los cuadrúpedos, los bípedos, podemos tratar de todo eso. Pero de ahí sacamos una oración, porque vamos a partir siempre de oraciones, vamos a partir una oración que tenga que ver con los animales, pero que tenga una letra, la segunda letra que vamos a enseñar. Entonces la oración tiene que ser hecha de tal manera que haya esa letra que vamos a enseñar que tiene incidencia en esa letra para sacar palabras y nuevamente oraciones. Aquí no nos vamos a detener en el sonido o lo que sea, no. Nosotros pasamos de la oración, sacamos las palabras normales que queremos enseñar y de las palabras reconocemos la letra, pero enseguida hacemos nuevamente oraciones. Como el niño conoce el ambiente y son sonidos que son más recurrentes, es más fácil enseñar a leer y escribir. No sé si me hago entender un poco. Sí, está claro ya ahora, hermana. Gracias. Bueno. Tal vez hay alguna pregunta de Yaguareté. Hay una pregunta, hermana, que dice, ¿en qué materia sería bueno comenzar? Usted mencionaba de este segundo nivel, que sería casi inicial. Esto porque se inicia con el tema de sonidos. Ya, lo que supongamos que usted pone, nosotros cultivamos la tierra, por decir algo, ¿no? Entonces va un dibujo, la gente cultivando la tierra, y de ahí pone en su idioma, nosotros cultivamos la tierra. Y vamos a enseñar, supongamos, la T, porque tierra, ¿no? Vamos a enseñar la T. Pero estamos dando en forma global. No es una materia por una materia, sino que pongamos que decimos cultivamos la tierra, cómo la trabajamos, qué herramientas utilizamos, y vamos utilizando la palabra tierra oralmente. Después ya le enseñamos la frase escrita, sacamos la palabra tierra y de ahí vamos a enseñar la T. Por eso yo quisiera que la próxima reunión vamos a tener una explicación un poco más sobre la lingüística para sacar las palabras, para enseñarles a contar las letras de mayor incidencia y cómo hacer las oraciones claves para poder sacar las palabras y los sonidos y enseñar las grafías. Gracias, hermana. Al finalizar el módulo, ¿se podrá tener material pedagógico de enseñanza E y B para cualquier nivel o solo en nivel inicial, sin importar la edad? Bueno, yo estoy tratando de que sea sobre todo en el primer nivel. Solo en el primer nivel, porque van a aprender a leer y escribir en su propio idioma. Pero después, en este mismo nivel, podemos hacer también una explicación
de cómo pasar de este lectoescritura en lengua 1, o sea, en lengua materna, al castellano. O si el grupo humano está manejando más castellano, entonces cómo aprender a leer en castellano y cómo dar el paso para aprender en su propio idioma. Gracias, hermana. Un poco complejo explicar así, sin tener ahorita el material este. Creo que ahora la mayoría de los que está presente en la sesión se me hace que aún tienen un poquito de tema de dificultad en base a lo que es un eje transversal, pero creo que ya con la pregunta de la profesora Petrona de Lomerío más o menos se entiende, ¿no? Que la primera tarea para iniciar para la elaboración de materiales es primero que ellos identifiquen el eje transversal de su comunidad, ¿no? Que esa sería como la primera tarea para la siguiente sesión. Luego de haber identificado esto, la hermana Inés va a proseguir con el siguiente paso, ¿no? Hasta llegar a la elaboración del correcto material EIB, porque como ella explica, una cosa es el dibujo, otra cosa es la oración que va debajo del dibujo y desde ahí también partir con la letra de mayor incidencia, ¿no? Ahora se cayó un poco la conectividad de la hermana, pero mientras tanto invito, ¿no? A todos aquellos que tengan dudas en base al tema, o concepto o definiciones de lo que ella ha hablado, porque es un tema un poco complejo, puedan formularlas ahora, que es la sesión inicial, para no estar con las lagunas en las siguientes sesiones, ¿no? Todas aquellas dudas que tengan, por más básicas que parezcan, realícenlas, por favor. Buenas tardes. Por acá del pueblo Piaroa en Colombia, del Bichada acá. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, nosotros como pueblo Piaroa tenemos dudas sobre esto, los ejes transversales, para, para escoger uno de estos temas. Ya que en nuestra comunidad hay una escuela donde hay profesor, pero casi no tenemos materiales didácticos para enseñar sobre la lectoescritura propia. ¿Cómo podemos comenzar a realizar materiales pedagógicos? Y casi no contamos con un lingüístico que comprometa para realizar todo esto. Y nosotros como caracterizamos como pueblo Piaroa somos oralidad. Casi no utilizamos lectoescritura. Entonces a nosotros nos dificulta escribir y siempre somos oralidad. ¿Y cómo podemos profundizar en este caso? Muy bien. Mire, tenemos en cuenta que la oralidad es una característica de los pueblos indígenas, además es una riqueza, el que puedan transmitirse en forma oral todos los saberes de la cultura. Ahora, lo que el maestro tiene que hacer es, por ejemplo, conversar con algunos sabios de la comunidad, ir tomando nota de lo que ellos hablan en su lengua, un cuento, una explicación de un trabajo, lo que sea. Y de ahí tienen que ir contando cuántas letras se van repitiendo.
Por ejemplo, ¿cuántas veces está la A en esa oralidad, en ese cuento? ¿Cuántas veces está la M? ¿Cuántas veces está la T? Y así van a sacar cuántas letras tienen más incidencia en la oralidad. Porque no estamos hablando de que vamos a investigar en escrito, no, sino en lo oral. Vamos a ver cuáles letras. Y según la letra que tenga más incidencia, vamos a empezar a enseñar. Supongamos que en una lengua la letra que más incidencia tiene es la R. Entonces, por ahí empezamos. Vamos a empezar con la R y ya les explicaremos cómo empezamos con una lectura de la naturaleza, una lectura de dibujos y después la lectura de palabras para pasar a la letra que queremos enseñar. Y eso es un proceso, no es que vamos a decir que en una vez ya vamos a hacerlo, tenemos que ir ensayando poco a poco, pero cada cual según su idioma. Bueno, gracias. Ya estamos acá. Vamos a profundizar. Hay que tener paciencia como ahora. Hay una pregunta más, hermana. Dice, con relación al eje transversal, ¿cómo es el preparado del material E y B en relación al eje transversal con el cuidado de la salud? Ya, entonces, supongamos que un eje transversal es la salud. Perfecto. Primero tenemos que hablar lo que es ser sano, ¿no? Cómo se caracteriza una persona que es sana, fuerte, alegre. Entonces, ahí, ¿y cómo mantener esa salud? Ahí tendríamos que hablar del aseo, de la alimentación, del cuidado de los animales domésticos para alimentarnos. En fin, esos son temas que irían inherentes a ese eje transversal de la salud. Y después también vendría el problema de la enfermedad y la sabiduría del pueblo para curar las enfermedades con las diferentes hierbas o animales o ceremonias que use cada pueblo. Entonces, a través de ese tema que me parece riquísimo, el de la salud, se puede ir tratando todas las materias, pero sacando las oraciones para aprender las letras. Gracias. ¿Ya? Hermana, en caso de que en alguna comunidad sea un grupo de docentes, por ejemplo, de 10 personas, ¿pueden escoger trabajar distintos ejes de manera grupal? Bueno, alguna vez tuvimos esa experiencia de reunirnos de varios grupos acá, pero en forma presencial, ¿no? Hace años. Y entonces, pero una persona era como responsable de cada grupo. Y nosotros dábamos, sobre todo un lingüista, daba las explicaciones generales. Y eso se iba aplicando a cada grupo, a cada idioma. Bueno, en 3 días de curso terminamos medios locos, porque eso nos bombardeaban con un idioma, con el otro idioma. No, eso fue un dolor de cabeza bien grande. Pero sí se logró que eran 7 grupos, que cada grupo hiciera tuviera claro el eje temático, los contenidos y el orden de las letras para enseñar. Sí se logró. Gracias, hermana. La hermana Marta hace un comentario, dice, necesario e importante lenguaje y contenido culturalmente relevante, lenguaje acorde a lo que quiere comunicar, contenidos que representan la vida cotidiana, como dice la expositora, trabajar con los sabedores, líderes conocedores de la lengua materna. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Mira, Ana Gabriela, quería decir o agregar, preguntándole también a la hermana, em, para, para el trabajo, o sea, del trabajo en los territorios, va a haber un formato, va a haber unos contenidos eh, parecidos o por lo menos una guía para todos para que puedan empezar. Sabemos que en los distintos lugares están ya, hay unos que ya están avanzando, otros ya han elaborado cartillas hace mucho tiempo, otros quieren retomar eso y otros son iniciales como Atana. Entonces, si a lo mejor se puede dar la posibilidad de trabajos en grupos que con otras raíces, en el compartir de experiencias significativas, de manera que ellos puedan como dar el paso, ¿sí? Porque, eh, o será que las claridades vendrán más adelante. Habremos de hacer un trabajo grupal colectivo de todas las reivas o cada reiva de acuerdo a su contexto. Ya dijiste, hermana, que es los primeros grados, ¿no? Pero ya los ejes o las dimensiones, cada grupo las elegirá. Entiendo que son los primeros, ¿no? Y es muy complejo porque todo tiene, todo conectado, pero tiene relación y tiene necesidad de agarrar la lingüística, la escritura, las imágenes, los temas. O sea, todo, hay mucho que tener en cuenta en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Igual con el currículum, tendrán que ir acorde al currículo en el tema que vayan a elegir o en el eje. Este, me, Sí, padre Pablo. sí, ¿me permites, Ana Gabriela? Eh, a ver, mi impresión es que tal vez hablar de eje transversal es un contenido, parece la palabra en sí misma, parece bastante abstracta, ¿no? Y eso, digamos, puede tal vez confundir o tal vez hacer un poco difícil ¿cómo se llama? El alcanzar un poco ese conocimiento de qué es lo que se está buscando. Entonces, una de las cosas que a mí al menos me dice esa palabra, ¿no? Primero es un eje, es algo importante, ¿no? O sea, como la puerta necesita para moverse de un eje ahí. Si no hay un eje ahí, no se puede mover la puerta. Tiene que haber algo que está fijo, ¿no? Y puedes abrir la puerta. Pero también es transversal, y cuando hablamos de transversal, significa de que es algo que tiene que ver, es algo muy importante y que tiene que ver con todas otras dimensiones de la vida, con todos niveles. Entonces, y eso lo sabemos porque como la hermana lo ha dicho, pues está, digamos, todo integrado. O sea, en las comunidades, especialmente en los pueblos originarios, los pueblos indígenas, está todo integrado, salud, ¿cierto? Toda la vida de familia, toda la comunidad, toda la espiritualidad. Entonces, la educación familiar, todo está integrado. Entonces, lo que de esas cosas, lo que puede ser salud, como en el ejemplo que nos puso, como que puede ser la naturaleza, como que puede ser la comunidad, ¿cierto? O como que puede ser la lengua. Entonces, como que se nos invita a ver, digamos, cuál es el eje. O sea, ¿a qué damos más importancia de todos estos elementos? Todos estos elementos son importantes, pero ¿cuál es el eje? ¿Cuál es lo más importante? ¿No? Para la comunidad y que integra todos esos elementos. Ahora bien, eso no todavía es difícil, digamos, de alguna manera captarlo sin ejemplos, ¿no? Sin ejemplos. Entonces, yo no sé, y me dirijo a usted, hermana, ahora para ver, digamos, esta posibilidad, hermana Inés, digamos, de tal vez
la próxima sesión podríamos tener, digamos, por ejemplo, un ejemplo de tal pueblo. De tal pueblo escogió este eje transversal. Entonces, por ejemplo, escogió naturaleza. Y entonces, a partir de ahí, que ya, digamos, pueda usted ir desarrollando cómo, al escoger este tema que es la naturaleza, de qué forma, digamos, estos niños han comenzado ya a aprender a hablar y escribir o a leer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que quedaría mucho más claro, porque de alguna manera me parece que los que están acá, los que participan, como que quieren una metodología, ¿no? Entonces, el darles como tarea encontrar cuál es el eje transversal en su comunidad, eso toma como tiempo, ¿no? Toma como tiempo y luego también ellos necesitan, porque necesitan hablar con los líderes indígenas, ¿no es cierto? Con los caciques, necesitan hablar con los sabedores, entonces, y eso toma mucho tiempo. Entonces, tal vez sería lo más importante ahora en términos metodológicos, es decir, que a la próxima sesión podríamos decir, bueno, yo he trabajado con este pueblo y con este pueblo he escogido el eje transversal y ahí me parece que las personas van a entender mejor, ¿no? O sea, todos los que estamos para entender mejor, ¿no? ¿Cuál después ha sido un poco la metodología que se ha usado? Y yo creo que usted debe tener muchos materiales sobre eso. Entonces pues esa sería mi sugerencia, ¿no? O sea, porque nos gustaría que, digamos, que los que estamos participando, pues, podamos salir, sí, con algunas cosas, con algunas dudas, pero al mismo tiempo nos gustaría, digamos, algunas respuestas, ver ejemplos vivos de cómo eso realmente dio resultado. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Muy bien, padre Pablo, muy bien. Lo que yo les pongo de tarea son dos cosas. No solamente sacar el eje transversal, que eso ya es súper importante, porque como usted ve, eso va permeando todo el trabajo de todas las asignaturas. Pero también les estoy proponiendo que saquen contenidos. Es decir, si el eje transversal es la naturaleza, ¿qué vamos a tratar en esa naturaleza? Supongamos que en una comunidad lo importantísimo de la naturaleza es la pesca. Entonces, ese es un contenido que vamos a tratar. Otro contenido, supongamos que es la utilización de ciertas fibras para hacer trabajos como bolsos, adornos, etcétera. Entonces, ese sería un segundo contenido. En otra comunidad que es también la naturaleza, vamos a poner es la cacería. Es otro contenido. Y otro contenido puede ser, por ejemplo, los cultivos. ¿Qué cultivos hacen? Entonces, a señalar el eje transversal y señalar los contenidos que van a ser incluidos dentro de ese eje transversal. Ahora, como normalmente en la pedagogía no se utiliza estos términos y estos trabajos, para los compañeros es un poco más que abstracto, ¿no? No sé, un poco difícil. Porque si yo les doy solamente un ejemplo, bueno, yo les pongo un ejemplo y cómo trabajamos y cómo sacamos los contenidos y todo eso, puede ser una pista para quienes están intentando hacer un material nuevo, ¿no? Eso no sé qué tan enredada está la explicación. Su micrófono, padre Pablo. Ya, exactamente, hermana Inés, estoy de acuerdo con lo que usted dice, que no solamente es cuál es el tema más, o sea, el eje transversal, sino cuáles son los contenidos. Pero por eso mismo me parece que ayudaría, me parece que usted venga, por ejemplo, bueno,
Y para la próxima vez, pues, ya usted tiene experiencia de eso, tiene resultados positivos. Entonces, bueno, yo he trabajado con este pueblo originario, ellos han escogido este eje transversal y dentro de ese eje transversal ellos han querido tratar el tema de la pesca. Entonces, ¿cómo hemos hecho para, digamos, que ellos puedan aprender, que los niños puedan aprender a leer y escribir a partir de la pesca, con su propio idioma? Entonces, eso sería algo mucho más, creo que podríamos captarlo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me parece lo que se está buscando es justamente metodologías, ¿no? Y usted tiene mucha experiencia, hermana Inés, y en ese sentido, por eso le hablo de ejemplo, que ya sea, digamos, un pueblo originario que ya sabe su eje transversal, ¿no? Ya sabe cuáles son los contenidos, entonces, muy bien, teniendo eso, ¿cómo, digamos, cómo podemos ir siguiendo esa metodología para que los niños puedan hablar y escribir? Ya, muy bien. Entonces yo voy a preparar de esa manera la próxima sesión y ojalá tengamos suerte y funcionen mejor los aparatos. Sí, está muy bien. Gracias, hermana. Sí, como mencionaba el padre Pablo, hay algunas personas o comunidades que ya tienen como un nivel más avanzado donde ellos ya tienen elegido el eje transversal de hace mucho tiempo, como mencionaba Mamá Hue, que ellos están trabajando el tema de la chakra. Entonces, ellos lo que les falta es, por ejemplo, el siguiente nivel, ver cuál es la letra de mayor incidencia. En el caso del homerío, ellos tienen que reconocer su eje transversal. Entonces, como bien explicábamos en la socialización de los EFT, estamos en distintos niveles, pero las primeras sesiones iba a ser como iniciar desde el básico, ¿no? Entonces, la encuesta que le hemos enviado por adelantado, sé que no todos han podido responderla a tiempo y la hermana creo que solo recibió dos o tres reivas, pero de las que me han mandado recientemente igual se las voy a hacer llegar a la hermana para que ella conozca, ¿no? Porque ahí se tenía que haber elegido como el eje de mayor incidencia, entre otras preguntas que ella hacía. Pero creo que con esta sesión queda un poco más claro hacia dónde vamos, ¿no? Ya, está muy bien. Bueno, los que están adelantados, pues pueden, a lo mejor algunas sugerencias les pueden servir, y los que están a medio camino, pues pueden enriquecer su trabajo, y los que están comenzando, pues para todos puede haber una oportunidad de hacer cada vez una educación más acorde a las culturas. Gracias, hermana. Si no hubiera alguna otra pregunta, consulta, sugerencia. Pues agradecemos, ¿me están escuchando? No sé si... Sí, sí, padre. Sí, padre, sí. Sí, yo creo que Lo entonces escuchamos, padre. ya, bueno, gracias. Me parece que lo que la hermana pues dijo al final, que entonces como que se va de alguna manera a modificar un poco, ¿no? O sea, lo que va a ser la sesión de la próxima vez, que va a ser la próxima semana, y ya la hermana dijo que iba a traer algo más preparado, ¿no? Ya trayendo un eje transversal de un pueblo con el que ella ha trabajado y ya trayendo los contenidos también, ¿no? Con el pueblo del que ha trabajado el eje transversal y de ahí nos va a ir guiando, tal vez ya poco a poco en las sesiones que vienen, ¿no? De ir encontrando también una metodología, o al menos, ¿no? Una metodología que dio resultados como le dio a ella, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería un poco la propuesta, tanto para la hermana Inés como también para ustedes. Bueno, gracias. Ya, padre, gracias, con mucho gusto vamos
a buscar los mejores caminos para responder a la situación. Anita, Dios le pague y Dios le bendiga. No, usted, hermana, muchas gracias. Gracias por todo su tiempo y por la ayuda a pesar de los inconvenientes. Perdone, nomás. No, tranquilo. Fuera del alcance de uno lo que pasa. Sí, no tenga pena porque de la audiencia también hay varios que han salido y creo que es por baja de conexión por las tormentas que le mencionaba. Muchas gracias, hermana, por todo el conocimiento. Ya, a la orden. Entonces, hasta la próxima semana. Sí, espera un segundo, hermana, por favor, vamos a tomar una foto. No veo su cámara. No sé si se ve. Ah, Si se ve algo. ¿dónde está su cámara? Diga. Sí, Gracias. Gracias, hermana. Chapié, chapié.